Vamos acá. Este es el primer tema. América Latina como zona de influencia de los Estados Unidos. Recién usted, me olvidó su nombre. Jerónimo. Venía a preguntarme, profe, ¿qué es esto del TIAR? Voy a empezar aquí aprovechando su pregunta. Hay que tener claro, voy a aprovechar del destacador acá. Si ustedes quieren en su libro, pueden ir destacando a la par conmigo. Profe, no hay libro. No hay libro. ¿No hay libro? Llevaron la computación, ninguno volvió. Ya no importa, pero yo adelantándome a eso, Profe, yo sí tengo libro. hablé ayer con Carolina, con la coordinadora académica, y yo hoy día voy a imprimir y me van a sacar unas copias solamente de las páginas del temario, para distribuir. Sí. ¿Ya? Así que... ¿sabes qué sería? Tú que... No, tú soy el DC. ¿Quién es el presidente de curso? Alexi. ¿Tú, Alexi? Creo que. Te voy a cargar una tarea a ti. Parece que ese. Ya que le echaron la talla, parece que no ha hecho mucho. Ya que te voy a echar una tarea, ojo, están de testigo. En una hojita de cuaderno te recopilas los nombres y apellidos de quienes no tienen libro, porque veo algunos que tienen. ¿Ya? Bien, vamos aquí con lo que Jerónimo preguntaba. Niños, lo primero, antes de entrar a especificar todos estos detalles y características, como por ejemplo el TIAR, el Tratado Internacional de Asistencia Recíproca, que aparece ahí destacado, ¿ya? Hay que entender algo más importante aún, que todo este tema entre Estados Unidos y América Latina está marcado bajo el contexto histórico de la Guerra Fría, que fue un proceso histórico consecuencia de la Segunda Guerra Mundial después del 45, que duró medio siglo. La Guerra Fría se inició, inmediatamente terminada la Segunda Guerra, y terminó con la caída del muro de Berlín y finalmente con la caída de la Unión Soviética en 1990. O sea, duró bastantes décadas. La Guerra Fría fue un proceso largo, pero muy tenso, no solamente para sus protagonistas, sino también para el mundo completo. Buen día. Buenos días, chiquillos. Vamos aquí entonces. Bueno, como les decía, que hay que entender entonces esta idea de la Guerra Fría. Ahora, América Latina, si ustedes ven... ¿Me funcionó el internet? Sí, me funcionó el internet. Miren, aprovechando la ganas de tener internet. Que el mío. Miren acá, niños, concéntrense aquí por favor. Si se fijan, la Guerra Fría finalmente, en términos bien simples, fue un conflicto político, niños, un conflicto político ideológico, ¿ya? Que se centró entre la pugna entre Estados Unidos y la Unión Soviética, lo que hoy conocemos como Rusia, pero que desde 1916, producto de la Revolución Rusa, que llevó al poder a los bolcheviques comunistas y sacó del poder a la monarquía imperialista del zar Nicolás II. ¿Anastasia le suena? ¿Sí? Un cuento de Disney que apareció por ahí. Ya. Sacaron, bueno, desde la Revolución Rusa, Rusia ya no se ha llamado Rusia, se llamó la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y por mucho tiempo, desde 1916, ha sido una república de carácter comunista. Bueno, ¿qué ocurrió con la Guerra Fría después de la Segunda Guerra? La Unión Soviética, liderada por Stalin, se había aliado con Estados Unidos, Inglaterra, Francia y otros países occidentales para luchar contra Hitler. ¿Ya? Eso en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? A pesar, miren, de que políticamente Stalin, es decir, la Unión Soviética, era completamente opuesta y muy distinta a la política y a la ideología que se usaba en Estados Unidos y en Occidente. Pero tenían un enemigo común, Alemania. El enemigo de mi enemigo es mi enemigo. Exactamente. El enemigo de mi enemigo es mi enemigo. Como tenían un enemigo común, hicieron vista gorda de esas diferencias, como que se olvidaron, las suspendieron y se unieron.
Pero una vez derrocado el régimen nazi de Adolf Hitler, el Tercer Reich, no había para qué Estados Unidos, ¿no? Es como la alianza de aniversario. Hay como todos juntos, termina el aniversario y se dice, no me acuerdo. Uno no se acuerda y los doctados te saludan y ¿no? Una cosa así. Así como, habla de aquí, hormiga. No es el mismo caso. La única diferencia es que aquí no hay uno de tercero y uno de octavo. Los dos son poderosos. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Finalmente se inicia la separación. Y esa división que trajo finalmente una pugna se llamó la Guerra Fría. Ahora, ¿por qué se llamó fría? Porque nunca hubo una guerra directa, o sea, nunca hubo disparos, ¿ya? Es decir, nunca hubo contacto de tropas entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Eso no se dio. ¿Ya? Finalmente, ¿qué hicieron? Hicieron que otros pelearan por ellos. Por ejemplo, el caso de Corea, que está muy de moda últimamente. Con esto de Corea del Norte. Corea, acá. Y aquí incluso aquí aparecen divididas ya. Ahí. Esta zona de acá es Corea. Antes de la Segunda Guerra, Corea era una sola. Era una sola Corea. Sin embargo, ya para 1950 había una guerra civil. Y había una parte de los coreanos influenciados por China, que también era comunista, y a su vez apoyados por la Unión Soviética, de instalar en Corea una república popular comunista. Estados Unidos, que veía el comunismo casi como el demonio, ¿qué hizo? Apoya a otro grupo de coreanos que no son partícipes del comunismo, que quieren tener una república capitalista occidental, y se produce una guerra civil. Pero como la idea es evitar una confrontación directa entre norteamericanos y tropas soviéticas, ¿qué hacen aquí las dos potencias? Invierten, ayudan, financian, le envían le envían armamento a los coreanos de ambos lados para que peleen entre ellos. Pero ellos no se meten. Es decir, mandan a otros a pelear. Dicen, mira, toma, tiene el fusil, tiene el casco, tiene los tanques, tiene las balas, pero yo lo veo. Y se matan entre ellos. Y la guerra de Corea, imagínate, la guerra de Corea fue en 1950. O sea, hubo una guerra en el mundo a 5 años de haber terminado la Segunda Guerra Mundial. Era ridículo. Si ustedes tratan de imaginar el contexto humano de la Segunda Guerra Mundial, si uno se pone como un individuo de la época, si uno se pone como un individuo de la época, uno dijo, el mundo ha pasado 8 años en guerra. Europa está devastada. ¿Han visto las imágenes de Siria? Que parecen pueblos fantasmas, todos destruidos, pura tierra, así. Las ciudades europeas terminaron así. Dresden, por ejemplo, una ciudad del noroeste de Alemania, que fue bombardeada con bombas de napalm. Son bombas con parafina. O sea, explotan y se quema todo. Fue completamente arrasada por los bombarderos aliados. Es una parte de la guerra que no se cuenta mucho, porque en la Segunda Guerra Mundial se cuenta la historia de que los nazis hicieron aberraciones. El otro lado también. Bombardearon una ciudad con bombas incendiarias. Es como que te caigan del cielo molotov, pero por millones. No tienes para dónde correr. Imagínate. Bueno, una Europa devastada, destruida. Si tú eres una persona que logró sobrevivir a ese infierno que fue la Segunda Guerra, tú lo único que pensás es, terminó la guerra. Tú pensás que por lo menos en lo que te resta de vida no va a haber más guerra en el mundo, ¿no? ¿O no? Por todo lo que viviste. Uno piensa, bueno, ahora viviremos en paz. Al fin. No pasaron ni 5 años y en Asia se desata otra guerra. ¿Saben cuál fue el peor temor de la guerra de Corea? Que la guerra se expandiera de nuevo. Porque además no hay que olvidar que para esta fecha Estados Unidos ya es una superpotencia nuclear. Tiene dominio de la bomba atómica. Y ya se sabía por espionaje que la Unión Soviética estaba a punto de desarrollar su propia bomba nuclear. O sea, peor todavía. Por lo tanto, con mayor razón, en estos conflictos, los norteamericanos y los soviéticos no se podían enfrentar directamente, sino que ahí se queda la guerra. Niños, con esta idea de Guerra Fría, que le acabo de contar resumidamente, hay que pensar ahora en América Latina. Es decir, acá. Si se fijan,
Esta zona coloreada en azul es lo que se conoce como la zona de influencia o aliada de Estados Unidos. Dígame, pregunte. ¿OTAN qué significa? Organización del Tratado del Atlántico Norte. A ver, si le explico algo. En este contexto de conflicto mundial, ¿qué hizo Estados Unidos y qué hizo la URSS? Hizo a los países aliados firmar tratados de acuerdo militar. Y la parte occidental creó la OTAN, que hasta el día de hoy existe. ¿Qué es un organismo? ¿Cómo? ¿México no está en la OTAN? ¿O está? ¿Actualmente? No sé, yo creo que no. Probablemente sí, lo desconozco. Sí. Pero bueno, es que la OTAN cambió mucho después de la Guerra Fría hasta hoy. Hoy hay varios países que antiguamente no eran de la OTAN. Por ejemplo, hoy en día Polonia pertenece a la OTAN, es decir, a este organismo militar, de ayuda militar, y Polonia en esta época pertenecía a la Unión Soviética. O sea, estaba en el bando contrario. Bueno, así cambia la historia en realidad. ¿Ya? Bueno, ¿qué hace aquí? Si ustedes ven este mapa de color, lo que está ocurriendo es que esta zona es la zona de influencia de Estados Unidos, es la zona aliada de Estados Unidos. Pero si se fijan, hay ciertos puntos rojos. Es decir, hubo ciertos países donde la Unión Soviética logró introducir sus ideas, logró encontrar aliados, como por ejemplo Cuba. Por eso, volviendo al libro, ¿ya? Hay que entender entonces que estamos hablando de un contexto de Guerra Fría, donde tenemos dos potencias. Aquí lo dice, miren, potencias como Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Bien? Por lo tanto, para Estados Unidos es muy importante que esta zona de influencia, que está pegada a él, América Latina, está en el continente de Estados Unidos. América Latina es parte de América, a pesar de que para América, para los estadounidenses son ellos mismos. ¿Ustedes saben que el gentilicio estadounidenses no existe en inglés? Ellos se dicen americanos. Adelante. Entonces, cuando uno le pregunta a un gringo, a un estadounidense, perdón, si tú eres americano, ¿yo qué soy? ¿Y saben qué nos responden? Tú no eres americano, tú eres latino. Nosotros como que estamos en otro lugar. Claro, así nos desplazan. Nosotros somos latinos y los americanos son ellos. Imagínense. Bueno, América Latina es su área de influencia, es su área de control. Por lo tanto, miren, que para ellos le ocurra algo como esto. Miren el caso de Cuba, que una isla pequeña, que está a menos de 50 kilómetros de Florida, es decir, de territorio norteamericano, que esta isla más encima sea aliada de su archirrival, la Unión Soviética, es horroroso para la política norteamericana. Peor aún, el año 62, en esta pequeña isla, el primer ministro, el premier soviético, Nikita Khrushchev, firma un pacto de cooperación con Fidel Castro. Una Cuba que estaba en crisis, una Cuba que se muere de hambre. ¿Y qué le dice Khrushchev a Fidel? Yo te voy a enviar petróleo, porque la Unión Soviética, Rusia, tiene grandes fuentes de petróleo, especialmente en el Cáucaso, en la zona del Mar Negro. Te voy a enviar petróleo, te voy a enviar trigo, de hecho un gran productor de trigo, incluso te vamos a enviar vodka. ¿Ya? A pesar de que a los soviéticos no les gusta, a los cubanos no les gusta tanto porque obviamente ellos producen ron. ¿Ya? Todo eso, ¿ustedes creen que Khrushchev se lo va a mandar gratis a Fidel? No. ¿Cuál va a ser el pacto? Yo te envío todo eso, pero tú, Fidel, vas a permitir que yo en tu isla instale una base de lanzamientos de misiles nucleares apuntando a Estados Unidos. O sea, finalmente, si ustedes se fijan, Khrushchev transformó la isla de Cuba en un verdadero lanzamisiles nucleares apuntando a los gringos. Está a menos de 50 kilómetros. Si ustedes ven este mapa así mejor, en este contexto, miren. Es decir, si los rusos instalan sus misiles acá y se desata una guerra nuclear, entre lo que ellos disparan y llega el primer misil a Washington, la capacidad de reacción y respuesta de los norteamericanos se le acorta a tal nivel que es probable que mientras su capital esté ardiendo,
sus misiles en respuesta aún estén volando camino a Moscú. Y probablemente, como van a estar volando recién y su capital va a estar ardiendo en un infierno nuclear, a los soviéticos les da la capacidad de despegar sus bombarderos e interceptar los misiles en vuelo. Tienen que hacer. Sí. La respuesta más cercana a Estados Unidos es Turquía, que ustedes las conocen por las novelas. Pero Turquía no está tan cerca de Moscú como lo está Cuba de Washington. Por lo tanto, para el gobierno de Kennedy, que está en la presidencia para el año 62, en agosto del 62, el año que nosotros celebramos el Mundial, ¿ya? En agosto del 62, para el presidente Kennedy, es importante entonces evitar a toda costa que Khrushchev termine de instalar esa base de misiles nucleares en Cuba. Tiene que evitarlo sí o sí.